Tema de el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, el tema que se conoce como escatología, y nosotros vamos a mirar este tema de la doctrina del retorno de Cristo, estudiando los eventos futuros. Eso es lo que se denomina como escatología. La palabra escatología es el estudio de los eventos futuros. Existen dos tipos de escatología para que nosotros podamos entender. Existe lo que se conoce como la escatología personal y lo que se conoce como la escatología general. La escatología personal es el estudio del futuro de los individuos, es decir, ese no tiene que ver tanto con lo que es la escatología general de la segunda venida de Cristo, sino los temas que nosotros estuvimos discutiendo en el pasado, por ejemplo, acerca de la doctrina de la muerte, qué sucede con nuestros cuerpos, qué es lo que pasa con hacia dónde vamos, el estado intermedio, la resurrección, la glorificación, la eternidad. Eso se conoce en escatología como escatología personal. El tiempo de nuestra muerte, la resurrección, la glorificación eterna. Eso es la escatología personal. Y lo que estaremos estudiando en el día de hoy y en las próximas semanas es el tema de la escatología en general. El tema de escatología general lo que nos habla es acerca de la venida de Cristo, el milenio, el juicio final, el cielo nuevo, la tierra nueva. Ese es el tema que nosotros vamos a estar viendo en la próxima semana. Vamos a estar viendo acerca de la segunda venida de Cristo. Estaremos compartiendo acerca del milenio, que dice la Biblia acerca del milenio, y hablaremos un poco de lo que es cielo nuevo y tierra nueva, que ya habíamos hablado anteriormente, pero vamos a enfatizar un poquito más en estas áreas. Cuando nosotros hablamos de escatología, este es un tema que es muy fascinante, es un tema que se habla mucho, hay mucha gente predicando acerca de que Jesucristo viene en tal año, en que Jesucristo se va a aparecer antes del milenio, que Jesucristo va a venir por su iglesia antes de lo que es la tribulación, o si Jesús va a venir por su iglesia después de lo que es la gran tribulación. Hay mucho énfasis marcado en conocer este tipo de temas, y a la gente le gusta saber hablar del anticristo, hablar del falso profeta, hablar de cuándo será la segunda venida. Es un tema que le gusta mucho a la gente. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí de que Israel le llaman, se conoce en el evangelicalismo moderno, se conoce y se habla de Israel como el reloj de Dios. El reloj profético de Dios, le dicen que es la nación de Israel, y todo este tipo de cosas a la gente le gusta escucharla, pero yo quiero que ustedes entiendan algo y pongan mucha atención acerca del tema que vamos a hablar ahora. Es más importante que entender de cuándo es que Jesucristo viene, de entender de quién es el anticristo, quién es el falso profeta, de entender lo que es el 666. Lo más importante de la escatología es precisamente de qué se trata la escatología. ¿De quién se trata el estudio de los últimos tiempos? ¿Para qué fue escrito el libro de Apocalipsis? Que nosotros vamos a entrar ahora a mirar algunos de los temas que habla acerca Apocalipsis, acerca del final de los tiempos y la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que empezar preguntándonos ¿de qué trata Apocalipsis? ¿Será que Apocalipsis está enfatizándose para que nosotros nos dé miedo acerca de las bestias, acerca de los sellos, las trompetas, las copas y todas estas cosas? ¿Debe ser el centro del mensaje de Apocalipsis? ¿O para qué fue escrito precisamente el libro de Apocalipsis? Y en este punto es que yo quiero que nosotros nos enfaticemos en el día de hoy, que nosotros podamos tenerlo claro. ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es el propósito del fin de los tiempos? ¿Cuál es el propósito que Dios inspiró el libro de Apocalipsis y Juan lo escribe? ¿Para qué es que Juan escribe esto? Y vamos a Apocalipsis 19, versículo 10 y versículo 9. Y vamos entonces a entender de qué trata la escatología. ¿De qué trata Apocalipsis? ¿Cuál es el tema principal de lo que nosotros debemos entender y estudiar en las próximas semanas? Mira lo que dice Apocalipsis 19, versículo 9 al 10. Leámoslo todos juntos. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados
a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré, dice, me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que, mire bien esto, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, léalo conmigo, el testimonio, léalo todo junto. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? ¿Cuál es lo que nosotros debemos entender? ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos entender en el tema escatológico? El testimonio de Jesús. No dice el testimonio de Israel. No dice el testimonio de los que pasaron por la gran tribulación. No dice el testimonio de los que estarán en el milenio. Dice precisamente el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Es decir, Apocalipsis fue escrito para revelarnos no el fin necesario de los tiempos. Apocalipsis fue escrito para revelarnos precisamente el testimonio de Jesús. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y que nos quede bien claro esto: los profetas hablaron para revelarnos a Cristo. Juan nos escribe Apocalipsis para revelarnos a Cristo. Nosotros debemos predicar la Biblia para que la gente entienda a Cristo. La escatología debe ser cristocéntrica. No debe ser hombrecéntrica, no debe ser centrado en el hombre y en el propósito de Dios para el hombre. Debe ser centrada en Dios y en el propósito de Dios en Cristo. Mira lo que nosotros podemos ver en Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12, ya que nosotros vimos que el espíritu, el testimonio de la profecía es revelarnos a Cristo y mostrarnos a Cristo. El testimonio dado por Jesús fue acerca de sí mismo. Lo que Dios quiso revelarle en Apocalipsis fue acerca de que conocieran a Cristo, de que confiaran en Cristo, de que dependieran de Cristo y de su obra redentora. Cristo es el centro de la profecía. Cristo es el centro de la escritura, de toda la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron de esta salvación, escudriñando, mire qué interesante, qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de ¿quién? De Cristo, que estaba en ellos, el espíritu de Cristo que estaba en los profetas, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué era lo que anunciaba la profecía? ¿De qué se trata la profecía, hermanos? De Cristo, del sufrimiento de Cristo y las glorias que vendían tras ello. Entonces, lo que trata la profecía de Jeremías, lo que trata la profecía de Daniel, lo que trata la profecía de Isaías, de todos los profetas del Antiguo Testamento, del pasado, era precisamente mostrar las glorias de Cristo. Por eso es que cuando tú le llamas a lo que le llaman, nosotros le llamamos a lo que se ve en el día de hoy como decirte el futuro, decirte que Dios te va a bendecir, decirte que Dios va a hacer cosas grandes contigo, hermanos, eso no lo podemos llamar profecía, porque no lo es profecía. La profecía se trata precisamente acerca del testimonio de la gloria de Cristo. Eso es lo que hacían los profetas. Los profetas no estaban para adivinarle el futuro a la gente. Eso no es lo que hacían los profetas. Los profetas indagaban. Mira lo que dice la palabra. Los profetas que profetizaron de la gracia. Ellos profetizaron de la gracia de Dios destinada a vosotros. Inquirieron diligentemente. Ellos estaban buscando, indagando acerca de la salvación por medio de las escrituras, por medio de lo que Dios le estaba revelando, escudriñando. Los profetas no estaban esperando como un tipo de medium, diciéndole, a ver, por ahí viene lo que Dios me va a decir. No, esta gente estaba indagando, inquiriendo en la palabra, indagando lo que el tiempo indicaba
que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían detrás de lo que Cristo vino a hacer. Eso fue Isaías 53. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 53? Isaías 53 nos anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de eso. Dice que el molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y dice que él verá linaje, recompensa de esa obra de Cristo. Entonces, si es lo mismo que habla Jeremías cuando está hablando precisamente del nuevo pacto, que nos dará un nuevo corazón, que nos dará un corazón de carne, que le teme. Es lo mismo que dice Ezequiel, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Entonces tenemos claro de qué se trata la profecía. Tenemos claro de qué se tratan los libros de la Biblia. Nosotros no vamos a leer la Biblia pensando que ellas tienen algo que decirme acerca de lo que yo soy. Nosotros debemos ir a la Biblia entendiendo que la Biblia tiene que decirme de lo que es Cristo. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, 25 al 27. Si nosotros no entendemos este principio, y por eso estoy comenzando aquí con este principio, si nosotros no entendemos este principio, no entenderemos escatología. Y estaremos complicándonos y peleando de temas escatológicos sin entender qué es el principio de la escatología, de qué trata la profecía, de qué trata los eventos finales. Y entonces les dijo, hablando Cristo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué era lo que los profetas habían dicho? Que todo le iba a salir bien, de que Dios tiene propósitos grandes contigo, de que Dios te va a usar de manera poderosa. ¿Qué fue lo que los profetas dijeron? No era necesario, aquí nosotros podemos ver de qué se trata la profecía. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés. Así que si nosotros queremos predicar la Biblia, a Cristo en la Biblia, nosotros no tenemos que esperar el Nuevo Testamento. Y comenzando desde Moisés. ¿Y qué libro escribió Moisés? Génesis, ¿qué más? Éxodo. Quiere decir que en Génesis se trata de ¿qué? De la Biblia de Abraham. Génesis se trata de ¿quién? De Cristo. Éxodo se trata de Cristo. Deuteronomio se trata de Cristo. Levítico se trata de Cristo. Nosotros podemos ir a predicar cualquier capítulo de la palabra de Dios en Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, y nosotros vamos a encontrar ahí ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que dice en su palabra. Comenzando desde Moisés, comenzó en Génesis, comenzó en Éxodo. Aquí está Cristo, aquí está Cristo, aquí está Cristo. Y siguiendo por todos los profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Joel, Malaquías, por todos los profetas, mostrándole la gloria de Cristo en medio de su palabra. Y le declaraba todo lo que las escrituras decían ¿de quién? De Cristo. Aquí yo estoy. Él tomó las escrituras del Antiguo Testamento, tomó los salmos del Antiguo Testamento, tomó los proverbios del Antiguo Testamento, tomó los libros poéticos del Antiguo Testamento, tomó el libro de los profetas del Antiguo Testamento y comenzó a decirle: esto se trata de mí, esto habla de mí. La escritura se trata de la gloria de la persona de Jesucristo. Así que si los que usan la escritura para predicar moralidad no está haciendo lo que la escritura fue diseñada, los que usan la escritura para decirte las cosas buenas que Dios tiene para tu vida, no se está usando, y no es que eso sea malo, pero es que ese no es el propósito de la escritura. La escritura fue diseñada para revelarnos la gloria de la persona de Cristo y todo lo que Cristo iba a hacer y todo lo que Cristo hará. Cristo es el centro de la profecía. Cristo es el centro de la escritura. Cada vez que un predicador se pare y en medio de su sermón no esté la gloria de Cristo anunciada, hermanos, entonces estamos perdiendo el tiempo en el púlpito. Porque el púlpito fue diseñado para tomar la Biblia, abrirla, mostrar el texto, y allí va a estar Cristo. Cristo es el centro de toda la profecía. Cristo es el centro
de las Escrituras. Y mira lo que sigue diciendo Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Aquí está hablando otra vez Jesucristo, no es el mismo versículo. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿En dónde más? En los profetas y en los salmos. Es decir, los salmos hablan de la gloria de Cristo. Usted va al Salmo 2 y Apocalipsis, y en el Nuevo Testamento hay más de 8 referencias acerca del Salmo 2. Usted va al Salmo, a diferentes salmos, y están apuntando ahí la gloria de Cristo. Ahí está Cristo en medio de los salmos, en medio de los profetas, en medio de Moisés. ¿Y qué hizo el Señor con los discípulos? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Tu entendimiento es abierto para entender lo que la palabra de Dios dice cuando precisamente tú estás viendo la gloria de Cristo en la Biblia. Si tú vas a la palabra de Dios y tú no estás encontrando a Cristo ahí, tú debes tomarte un tiempo, cerrar tus ojos y decirle: Señor, muéstrame qué quiere decir esto acerca de Cristo y de tu evangelio, porque de esto se trata la Biblia. Porque si vas a la Biblia sin entender que el testimonio de la Biblia es precisamente la persona de Cristo, entonces estás yendo a leerla sin entender nada. No vas a entender de qué trata Génesis. Por eso hay gente que dice: hay pastores que yo entiendo la Biblia, yo leo la Biblia de arriba abajo, de abajo arriba, y yo no entiendo nada de la Biblia. Porque olvidamos el propósito principal de la Biblia, es que nosotros podamos comprender que esto se trata de la persona y la gloria de Jesucristo. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario otra vez que Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, se predicase en su nombre el arrepentimiento. Entonces nosotros vemos claramente de que la palabra de Dios, Cristo enfatizó: vayan a las Escrituras buscándome a mí. Vayan a las Escrituras para entender el contexto por el cual los profetas escribieron la profecía. Si tú vas a Apocalipsis sin entender que el espíritu de la profecía es precisamente Cristo, hermano, tú te vas a enredar en los juicios, te vas a enredar en tantas cosas y pierdes precisamente el testimonio de Cristo, que es lo que nos quiere revelar Apocalipsis, que acabamos de leer, que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Por eso vamos a Apocalipsis, nos enredamos, no entendemos ni papa de lo que dice ahí, porque olvidamos de qué trata Apocalipsis. Si nosotros nos preguntaren en una simple oración de 3 palabras, o de una palabra, o de 2 palabras, mejor dicho, ¿de qué trata Apocalipsis? Y de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer ahora mismo en Apocalipsis, ¿de qué trata Apocalipsis? De la gloria de Cristo. Del testimonio de la gloria de Cristo. Apocalipsis sencillamente trata de que Dios quiso revelarle la gloria del Cordero a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba sufriendo momentos difíciles, para que ellos entendieran: Cristo es vencedor, Cristo volverá, Cristo está en control. Ese es el testimonio de la Biblia, ese es el testimonio de Apocalipsis. Hechos 10:43 dice su palabra: de este dan testimonios, ¿quiénes? Todos los profetas. Es decir, los profetas, una vez más lo recalco, los profetas no fueron diseñados para adivinarle el futuro a Israel. Los profetas fueron diseñados para dar ¿qué? Testimonio de Cristo, hablando de Cristo, dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creen reciban perdón por sus pecados. No podemos tomar la Escritura, y mucho menos la escatología,
Y ir a Daniel, por ejemplo, cuando está hablando de las 60 semanas, e ir a Isaías, donde está hablando de las 65 semanas, e ir a Apocalipsis, donde está hablando acerca de la bestia, y tomarla como si fuera una bola de cristal para matar nuestra curiosidad acerca del futuro. Y yo vi a la Biblia acerca de a ver qué va a pasar en el futuro. No, ese no es el propósito de la Biblia. La Biblia no es para que tú sepas lo que va a pasar acerca de el futuro, sino que nos fueron dadas las escrituras para que conozcamos a Jesucristo y la esperanza que tenemos en Él. Así que si tú quieres ir a la escritura para matar tu curiosidad de quién será el próximo anticristo, si tú vas a ir a la escritura para matar tu curiosidad de cuándo es el día en que Cristo va a volver, pues yo quiero que usted entienda que ese no es el propósito por el cual la Biblia fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia no fue escrita para satisfacer tu curiosidad. La Biblia fue escrita precisamente para que tú pudieras entender a través de toda la revelación de la Escritura lo que es, quién es la persona de Cristo. Por lo tanto, este tema es uno de gran controversia en la iglesia, el tema de la escatología, el tema del final de los tiempos. Sin embargo, hay varios aspectos de la escatología. Después de hacer una introducción y ponerlos en perspectiva de qué es lo que debemos esperar detrás de toda la escatología, entonces vamos a comenzar hablando acerca de este tema. Hay muchos aspectos de la escatología en que los evangélicos están en acuerdo. Hay muchos aspectos en la escatología en que los evangélicos no estamos de acuerdo. Y como les dije al inicio de clase, aquí muchos de ustedes, mi propósito no es yo decir que todos los que están aquí piensen como yo. Mi propósito es poderles enseñar las distintas escuelas de escatología y que ustedes puedan llegar a una conclusión yendo a las escrituras, viendo cuál está más cerca del pensamiento bíblico. Así que la idea no es que todos los que estamos aquí pensemos iguales, y si tú no piensas como nosotros, tú eres un hereje y estás excomulgado de la iglesia y no puedes pertenecer a nuestra iglesia porque no eres de esta posición escatológica. Ese no es el propósito de esta clase. El propósito de esta clase es que usted tal vez le han enseñado, como me enseñaron a mí, como yo crecí, con una escuela de pensamiento, y esa escuela de pensamiento la vine creyendo por casi 15 años sin yo poder entender que había más escuelas de pensamiento escatológico acerca del fin de los tiempos. Entonces, que ustedes puedan ver las distintas escuelas y que ustedes puedan entonces tomar una decisión si estás, y no es que tienes que tomar una decisión, es que tienes que estar en una de ellas. No, tú puedes verlas todas y te puedes decir, bueno, lo más importante, o yo puedo tomar un poquito aquí, un poquito allá, que no debe ser lo mejor. Debe ser que ustedes puedan inclinarse por una de ellas, pero usted pueda ver lo más importante de cada una de ellas. Vamos a ver los aspectos en los cuales estamos de acuerdo todas las escuelas de escatología. Los aspectos que estamos de acuerdo es que Cristo va a retornar del cielo de manera visible, física e inesperada. Es decir, todos los que creen que Cristo, todas las escuelas escatológicas creen que Jesucristo va a venir de manera visible. Eso lo creen los amileniales, los premileniales, los preteristas, y vamos a ver un poquito más acerca de esto, de lo que son las distintas escuelas de escatología. Cada uno de ellos creen que Cristo, los preteristas parciales, claro, los preteristas totales, y eso lo vamos a estudiar más adelante, ellos no creen que Cristo ya va a volver de manera visible, sino que Cristo ya vino de manera visible por medio de su iglesia. Eso es lo que creen los preteristas solo, no los preteristas parciales. Los preteristas dicen que ya Cristo vino de forma espiritual, todas las profecías se cumplieron en el año 70, y todo lo que lo que la Biblia dice, que la luna se oscurecerá, que las estrellas caerán, está hablando de un lenguaje simbólico, no literal, dicen los preteristas, en los cuales de igual forma en Jeremías habla acerca de que cuando venía el juicio sobre Babilonia, el sol se iba a oscurecer, las estrellas iban a caer, y estaba hablando acerca del imperio. Yo quiero que nosotros entendamos que cada escuela escatológica tiene sus bases bíblicas en las cuales se fundamentan, no están en el aire.
Se fundamentan en una base bíblica. Y si usted no está bien preparado, y si usted no entiende la historia, dice, no, yo creo esto por esto y por esto, ellos te van a ir a la Biblia y van a decirte, mira dónde se cumplió la caída en el año 70 del imperio, mira lo que significaban las estrellas, mira lo que significaba el sol. Y ahí usted, si no ha estudiado, no va a tener muchísimas bases, o va a decir las bases que a usted le enseñaron toda su vida. Pero lo que sí podemos entender es que algo que estamos de acuerdo en la escatología es que Cristo va a venir de forma visible, es decir, así como dice su palabra en Mateo 24, versículo 44. Vaya conmigo ahí, Mateo 24, versículo 44, y vamos a leer algunos versículos para que nosotros podamos tener alguna idea de lo que estamos hablando. Mateo 24, en el versículo 44 dice su palabra, por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, el Hijo del Hombre va a volver. Entonces, algo que nosotros, que todas las escuelas escatológicas están de acuerdo, es que Él va a volver. Algo que nosotros más podemos ver, va a venir de forma física, va a venir de manera inesperada, cuando menos pensáis. Juan, todos estos versículos que están aquí los pueden anotar, nos están hablando de esa manera visible, física e inesperada del Señor Jesucristo. Entonces este tema es uno de los frecuentes en el Nuevo Testamento y es parte de la esperanza gloriosa de los santos. Todo hijo de Dios debe estar esperando la venida de Cristo. Si usted realmente es un hijo de Dios, usted debe anhelar, Señor, ven por tu iglesia. Así terminó diciendo el libro de Apocalipsis, Maranata, ven Señor Jesús, tu iglesia te espera. Ese debe ser el deseo de los hijos de Dios realmente, la esperanza gloriosa de que el Señor vuelve por su iglesia. También debemos esperar con ansias el regreso de Cristo. La respuesta cristiana de la doctrina del retorno de Cristo es una expectativa ansiosa del evento. Y vaya conmigo a Tito capítulo 2, versículo 13, y nosotros vamos a ver cómo estos hombres del pasado tenían una esperanza viva de que Cristo iba a regresar por su iglesia. El versículo 12 de Tito 2 dice, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algo que la iglesia tenía vivo en su corazón era precisamente que Cristo iba a volver. Cristo venía otra vez por su pueblo y ellos se estaban limpiando de los deseos mundanos. Ellos estaban viviendo de manera piadosa. Hoy en día nosotros vemos un declive en la iglesia en medio de la santidad, en medio del crecimiento, de la pureza del Señor, de mantenernos puros para Él, porque precisamente esta doctrina del retorno de Cristo también ha salido de las iglesias. Hoy no se habla que Cristo vuelve. ¿Por qué yo voy a hablar de Cristo vuelve? Si Cristo va a volver, entonces ya yo no voy a poder seguir predicando de que Cristo te quiere prosperar y que Cristo quiere darte grandes cosas y que Cristo te quiere hacer rico y que Cristo... ¿Por qué? Porque voy a predicar que Cristo va a volver si la gente está esperando una vida próspera aquí, una vida de éxito aquí, no una vida de gloria allá. Por eso que este mensaje de que Cristo vuelve por su iglesia no es un mensaje que está siendo predicado en el día de hoy y el evangelio que se predica en el día de hoy. Apocalipsis 20, versículos 22 y 20. Apocalipsis 20, versículo 22 y versículo 20. Si usted lo tiene, lo puede leer. Apocalipsis 22, 20, perdón. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve.
así sea. Ven, Señor Jesús. Ese es el sentir de la verdadera iglesia del Señor. Los verdaderos hijos de Dios anhelan el regreso pronto de su Salvador Jesucristo. El grado en que los cristianos deseamos el retorno de Cristo está ligado a nuestra condición espiritual. Hay gente que no quiere hablar del tema de los últimos tiempos. Inclusive gente que dice, ay, ese tema a mí me da miedo. A mí no me hable acerca de Apocalipsis, a mí no me hable acerca de los juicios, a mí no me hablen de ese tema porque a mí me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque el retorno de Cristo, la doctrina de la segunda venida de Cristo, está ligado a tu condición espiritual. Si tú tienes los asuntos con Dios en desorden, lo menos que tú estás queriendo es que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque tú tienes problemas precisamente con el Cristo que va a volver. Y hay gente que tiene miedo acerca del tema de la segunda venida de Cristo porque su condición espiritual está decadente. ¿Por qué? Porque espiritualmente está haciendo una vida, practicando el pecado y pensando que es cristiano. Por lo tanto, el tema de que Cristo va a volver, el retorno de Cristo, está muy ligado a tu condición espiritual. Si tú tienes una condición espiritual donde Cristo es glorioso para tu vida, tú tienes una pasión por Él, tú anhelas conocerla a Él, buscarla a Él, amarla a Él, hermano, lo más que usted va a desear es que Cristo vuelva. Si usted no anhela que Cristo vuelva, es precisamente porque tú tienes un problema espiritual en tu corazón. Es un problema de pecado. Tú no anhelas el regreso de Cristo porque tú no lo anhelas a Él. Y porque tú no tienes ningún tipo de vida con Él. Por lo tanto, tú no quieres que Cristo vuelva, ni te interesa tampoco el asunto. Y si lo hablan de forma de miedo. Y hermanos, este tema de la venida de Cristo ha sido uno de los más, le llaman el cuco de los últimos años en muchas predicaciones. Cristo viene de forma de miedo. ¡Ay, Cristo viene! Prepárense que Cristo viene. No, eso no debe ser un tema de miedo. Ese debe ser un tema de esperanza, de gloria, de bendición, de Cristo va a volver por su iglesia. En medio de este mundo que estamos viviendo, Él vuelve, eso nos debe alegrar. No usar el mensaje de que Cristo va a volver para meterle miedo a la gente. Pero como la gente tiene una vida espiritual, con una condición mala delante de la presencia de Dios, pues entonces sí lo utilizan como un tema de miedo. Cristo viene para que la gente le dé miedo. Pero la verdad de un inminente retorno de Cristo no debe ser un impedimento, y aquí debemos tener esto claro, no debe ser un impedimento para trabajar en proyectos a largo plazo en nuestra vida. Como por ejemplo, cuando viene un loco por ahí a decirle a usted que Cristo viene en el año 80, como pasó en Puerto Rico, que Cristo venía en el año 89. Y que dejaran la universidad, que dejaran la escuela, que dejaran todo, que se fueran a un monte allá con los monjes, que guardaran latas. ¿Y cómo se llama eso cuando tú guardas reserva? Provisiones ahí en tu casa, porque Cristo iba a volver en el año 89. Y la gente dejó las universidades, sacó a sus hijos de las escuelas. Y no irnos tan lejos como el año 89, hace como unos 5 años atrás, vino un loco aquí en Estados Unidos, un pastor de apellido Camping, diciendo, y en todos los letreros aquí en Estados Unidos de América, diciendo que Cristo iba a volver, creo que en el año 2010, si no me equivoco. Y algunos desde el 2000, otros en el calendario maya, que se cumplió el calendario maya. Hermano, cada vez que aparezca un personaje, llámese como se llame, diciendo que Cristo va a venir, usted puede asegurarse de dos cosas. No de que Cristo va a venir, de que Cristo va a venir en una fecha específica. Usted puede asegurarse de dos cosas: que Cristo no va a venir en esa fecha y que la persona que lo dijo es un mentiroso y es un falso maestro. Ninguna persona tiene el día ni la hora en que Cristo va a volver. Así que nosotros no debemos decir, bueno, como Cristo vuelve, yo me voy a salir de mi trabajo porque Cristo va a venir. Hermanos, tenemos que ser responsables con lo que Dios nos dio, y lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas el día en que Cristo venga es que precisamente nosotros estemos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Si Dios te mandó a ser un maestro, pues que el día en que Cristo venga te encuentre dando clases para la gloria de Dios.
Si Dios te mandó a ser un vendedor, que el día en que Cristo venga, Dios venga por ti honrando al Señor en medio de tus ventas. Si Dios te mandó a hacer cuidar en un daycare, el día en que Cristo venga, tú puedas estar trabajando para su gloria en ese daycare. Entonces, todas las áreas en las cuales nosotros estamos trabajando, no podemos decir, yo las voy a dejar porque Cristo viene. Ese fue un error, y ha sido un error a través de la historia de la iglesia, en la que algunos se han ido a unos montes, han llevado a su familia para allá, esperando que Cristo venga, porque ya le dijeron que Cristo iba a venir. Así comenzó la secta de los testigos de Jehová, por este hombre llamado Russell, diciendo que sembraran detrás de sus casas, porque Cristo iba a venir en el año 40 y tanto, del 1800 algo. Entonces, así han salido saliendo las sectas por hombres que salen diciendo que Cristo va a venir. Por lo tanto, dejen su trabajo, váyanse a sembrar detrás de su casa, váyanse a un monte lejos, porque Cristo va a volver por su iglesia. Iglesia, la verdad de un inminente regreso de Cristo no debe ser un impedimento para nosotros trabajar lo que Dios nos mandó a hacer. Si Cristo nos mandó a ser pastor, nosotros vamos a predicar su palabra hasta el último día. Si nos mandó a evangelizar, vamos a evangelizar hasta el último día. Si nos mandó a hacer lo que nos mandó a hacer, nosotros podamos hacer todo para la gloria de Dios. En esos puntos estamos de acuerdo. En esos puntos todavía sabemos que Cristo va a volver, Cristo regresará inminentemente, no se sabe el día ni la hora, pero sabemos que Cristo va a volver por su iglesia. No sabemos cuándo el Señor va a retornar. No sabemos ni podemos conocer el tiempo de su venida de Cristo. El mismo Jesucristo dijo que el día ni la hora nadie la sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Aún el Hijo de Dios se despojó como hombre de conocer el día y la hora en que Él iba a volver. El Hijo no lo sabe, solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. Ni aun los ángeles saben cuándo Cristo va a regresar. No quiere decir que Cristo en el día de hoy no sabe cuándo Él vuelve. Pero quiere decir que mientras Él estuvo aquí, como dice Filipenses, Él se despojó a sí mismo y Él se despojó de conocer como hombre el día en que Él iba a volver. Así que no sabemos, no podemos conocer el tiempo de la venida de Cristo. No es como dijeron hace poco por ahí uno de los predicadores muy conocidos diciendo que Cristo iba a venir en el mes del calendario judío después de la Pascua y qué sé ni qué. Así que no creamos ese tipo de mentira, y eso debe hacer una iglesia madura. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sean, iglesia. Quiero que nosotros seamos una iglesia madura, una iglesia que pueda identificar cuando alguien venga a decir no, que Cristo va a venir, que ya el profeta tal tiene una unción tremenda y el Cristo está aquí, el Cristo está allá. Hermanos, esto es lo que la palabra del Señor dijo. Cuando diga Él aquí, Él allá, no le crean. Que si Cristo, el José Luis Miranda, ¿no? Puertorriqueño que decía que Él era Jesús encarnado. Cuidado con todo este tipo de mentiras y con todo este tipo de payasos que se levanten diciendo que Jesús va a venir. Esta es la fecha en que Jesús va a venir. Guarden latas en su casa porque esta es la fecha. Y tú ves gente que ha tenido que botar las latas porque ya expiraron desde el año 2010 o del año 89. Cualquiera que clame conocer la fecha de regreso de Cristo va a errar y va a desobedecer la palabra de Dios. Cualquiera. Y viene alguien por aquí y se llame reformado, se llame bautista, se llame Ángel Morón y se llame quien sea, hermano, diciendo que Cristo va a venir en tal fecha, usted sabe que es un falso maestro. Lo identifica rápido. Esto es un falso maestro y puedes estar seguro que Cristo no va a venir esa fecha. Y vamos a decir, por favor, evite sacar, la salida está en la puerta. La salida está en la puerta, así mismo es. Los puntos es que estamos de acuerdo, en esto estamos de acuerdo todos. El resultado del retorno de Cristo, el juicio a los incrédulos. Todas las escuelas escatológicas saben que va a haber un juicio para los incrédulos. Todas las escuelas escatológicas dicen que habrá un premio final para los creyentes. Dios va a recompensar a los creyentes de acuerdo a sus obras. Nosotros creemos eso. Dios va a recompensar a su pueblo, a sus hijos de acuerdo a sus obras. Es decir, cuando vayamos al día del juicio, nosotros no vamos a ir para ser
juzgado de acuerdo a mis obras para ser salvo, los cristianos. Pero sí vamos a ir el día del juicio para ser coronado, para ser recompensado el día del juicio de acuerdo a nuestras obras. Las obras no son para comprar tu salvación. Tus obras no atribuyeron ni una onza en la salvación. Tu salvación es solamente por la obra de Cristo. Es por obra, la salvación es por obra. Debemos tener eso siempre claro. La salvación es por obra, por la obra de Cristo. No la nuestra, la obra de Cristo. Esa es la obra de la salvación que nosotros necesitamos. Pero nosotros vamos a ir a recibir galardón, premio final, a los creyentes el día del juicio. Todas las escuelas de escatología creen esto. Vida eterna en el cielo nuevo y tierra nueva para los creyentes. Va a haber cielo nuevo. Todas las escuelas de escatología sanas, estamos hablando de escuelas de escatología sanas, creen en el cual va a haber cielo nuevo y tierra nueva para todos los creyentes. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a reinar por siempre. Ahí estamos 100% de acuerdo. El problema es dónde, cuándo y cómo va a reinar. Ahí es donde todos están casi divididos. El problema no es que Cristo va a reinar. El problema es dónde y cómo va a reinar. Ahí no hay acuerdo. El problema no es que Él tiene galardón. El problema es cuántos juicios son. Ahí hay división. Estamos claros en que hay un galardón para los creyentes. Pero ¿cuántos juicios son el día del juicio? Pues ahí no estamos de acuerdo. El problema, el asunto es que va a haber un juicio de incrédulos. Pero ¿cuántos juicios de incrédulos hay? Ahí no estamos de acuerdo. Porque ahí varias de las escuelas de escatología tienen mucha diferencia. La vida eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva para los creyentes. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a reinar. En eso estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver los puntos de desacuerdo. Los puntos de desacuerdo en la escatología. Podemos ver la naturaleza y el propósito del milenio. Todos creen que va a haber un milenio. Todos creemos que va a haber un periodo o que hay un periodo de 1000 años. El problema es cuál es la naturaleza y el propósito del milenio. Y ahí es donde las escuelas de escatología están en desacuerdo. Los premileniales, y eso lo vamos a ver más adelante, creen que Cristo va a venir antes del milenio, que Cristo va a venir antes de que llegue el milenio. Los amileniales, y lo vamos a ver más adelante, van a decir, si tú eres amilenial, de acuerdo a los lentes escatológicos, con que tú vayas a los versículos, entonces vas a decir, no, entonces Cristo, no estamos esperando que Cristo venga antes de los 1000 años, nosotros estamos creyendo que estamos en los 1000 años y que Cristo está reinando en el día de ahora. Entonces, de acuerdo a los lentes escatológicos que usted tenga, usted va a mirar los versículos. Entonces, ¿qué más estamos en desacuerdo? El retorno de Cristo con respecto al milenio. ¿Cuándo Cristo va a venir? ¿Cristo va a venir antes del milenio? ¿Cristo va a venir después del milenio? ¿Cristo va a venir en mediados del milenio? ¿O Cristo va a venir o el milenio ya está? Entonces, el retorno de Cristo con respecto al milenio. La secuencia de los eventos de retorno de Cristo y la gran tribulación. Hay algunos que creen que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Hay otros que creen que Cristo va a venir 7 años, que la tribulación va a durar 7 años. Y hay algunos que va a decir, algunos dicen que Cristo viene en el 3er año de la gran tribulación. Hay otros que dicen que Cristo viene después de la gran tribulación. Entonces, aquí es donde estamos los puntos en desacuerdo. La secuencia de los eventos del retorno de Cristo y la gran tribulación. La salvación de los judíos es otro de los puntos en desacuerdo. Algunos dicen que al final todo Israel va a ser salvo y que cuando Cristo venga, Dios se le va a revelar al pueblo judío y todos los pueblos judíos se van a arrepentir y van a venir al conocimiento del Mesías, y por lo tanto todo Israel al final, en el tiempo final, va a ser salvo. Hay algunos que dividen, y eso lo vamos a ver más adelante, que dividen a Israel en 2 etapas. La etapa primera, donde Dios trabajó con ellos en el Antiguo Testamento, y luego que viene la iglesia, Dios comienza a tratar con la iglesia. Ese se conoce como el sistema dispensacionalista, donde el sistema dispensacionalista dice que Dios está, después de que vino la iglesia, Dios comenzó a tratar con la iglesia, pero que las profecías que Dios dio a Jeremías, que Dios dio a todos los profetas del pasado, se tienen que cumplir en un Israel étnico. Por lo tanto, la salvación de los judíos para los dispensacionalistas tienen unos lentes, la salvación de los judíos para los
tribulacionalista o amilenialista tienen otros lentes. ¿Todavía están conmigo o están perdidos? ¿Están conmigo? Si veo que los ojos comienzan como que a virársele, ya yo sé que están agonizando. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Si tiene una pregunta, levante su mano y me la hace con toda confianza, ¿ok? Si tiene una pregunta, usted levante su mano y me lo hace con toda confianza. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Una milenial es igual entonces que un dispensacionalista? No. Ahí vamos a llegar. Vamos a ver los diferentes puntos. Algo, pastor, unos creen que Dios va a salvar a todo Israel, ¿verdad? Claro. Están hablando de Israel de ahorita o de los de antes también, que todos van a ser salvos. No estamos hablando del Israel que esté vivo para el tiempo de la venida de Cristo. Eso es lo que creen ellos. El Israel que esté vivo para el tiempo de la venida de Cristo. Pregunto. Y esta pregunta se va a contestar de acuerdo a los lentes que tú estás viendo esto. Si tú estás viendo la Biblia y la escatología con lentes dispensacionalistas, tú lo vas a ver de una manera. Si tú estás viendo la Biblia con lentes postmilenialistas, tú lo vas a ver de otra manera. Así que de acuerdo a los lentes que usted tenga puesto en el día de hoy, es que usted va a contestar esta pregunta. Pregunto, ¿Cristo puede venir en cualquier momento? Pues Cristo puede venir en cualquier momento. Sí. Entonces, usted me está contestando que sí, de acuerdo a su pensamiento escatológico preconcebido. Sí. Pero otro que esté aquí me puede decir con la misma certeza que usted me dijo que sí, me puede decir, no, Cristo no puede venir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ya vamos a llegar ahí. Bueno, pasajes que predicen un retorno de Cristo inesperado y repentino. Nosotros podemos ver Mateo 24. Vaya conmigo, Mateo 24, versículo 42 al 44. Y si usted lo tiene, le voy a pedir que lo lea. Mateo 24, 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. ¿Qué dice? Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, aquí nosotros vemos, y todos los versículos que están ahí, Mateo 25, 13, Marcos, todos esos versículos están hablando de que Cristo va a venir de un momento inesperado y de un momento repentino. Cristo vendrá por su iglesia de manera repentina. Entonces estos versículos nos presentan un retorno inminente, por lo que nosotros debemos estar listos, preparándonos y velando. Entonces la Biblia nos habla de un retorno donde Cristo va a venir. Debemos estar listos, preparados y velando, porque Él va a venir de manera inminente. Cristo va a venir de manera inesperada. Cuando no lo estamos esperando, Él va a volver. Pero recuerda que la pregunta es, ¿Cristo puede venir en cualquier momento? ¿Por qué entonces Cristo se ha tardado tanto? Es la pregunta de algunos. ¿Por qué entonces, si Cristo puede venir en cualquier momento, por qué Cristo se ha tardado tanto? Los textos que nosotros acabamos de ver y que leímos ahora en Mateo 24 no mencionan cuánto había de esperar. La Biblia dice que Cristo viene pronto, pero ese Cristo viene pronto de Apocalipsis. Han pasado 2000 años. ¿Ah? ¿Cuánto dije? 2000, dije 2000, pero se entendió como 1000. Dije 2000. Se ha tardado 2000 años Cristo en venir, y todavía cuando Pablo vivía, Pablo decía, Cristo va a venir ya. Cuando los apóstoles vivían, decía, Cristo va a venir inminentemente. Y nosotros, si nos preguntaron, Cristo va a venir, definitivamente que no va a haber tiempo peor que este. Cristo ya debe estar a la vuelta. Entonces los textos dicen, Cristo viene pronto, pero no dice cuánto debemos esperar. Es común que los textos proféticos sean dados sin claridad y definición del tiempo de interludio, cuánto vamos a esperar entre el presente y el tiempo en que va a ocurrir ese evento. La Biblia no nos dice cuánto va a ser esa espera. Nos dice que va a ser pronto, pero ese pronto puede ser tal vez que todavía sean 1000 o 2000 años más. O puede ser que sea 60 años más, o sea 100 años más, pero sabemos que Cristo va a volver. ¿Por qué? ¿Por qué pronto? Porque ya Cristo vino por primera vez y comenzaron el tiempo. Los últimos días comenzaron desde el tiempo en que Cristo vino, comienzan los últimos días, y nosotros sabemos que estamos en los últimos días desde que Cristo vino la primera vez. Por lo tanto, podemos decir de manera segura que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, Cristo va a venir pronto.
Ahora, Dios tiene una perspectiva totalmente diferente a la nuestra. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9, nosotros podemos ver que la perspectiva del tiempo de Cristo de Dios es diferente a la nuestra. Segunda de Pedro 3, 8 al 9 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, porque con el Señor un día es como ¿cuánto? Como 1000 años. Entonces para el Señor un día es como 1000 años. No lo ignores. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y hablando del contexto de la venida de Cristo, Él está diciendo en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, el tiempo del Señor no es el mismo que el de nosotros. Así que si el Señor hubiese dicho, vengo en 2 días, pues y los que son literalistas van a decir, son 2000 años literales. Así que había un predicador en Puerto Rico, se llamaba Gille Ávila, y él decía que Jesús venía en el año 2000, porque y utilizaba una profecía de, creo que el libro de Ageo, que dice que así como el alba, que son en 2 días, en el tercer día será levantado. Y él decía esos 2 días, y tomaba Pedro, y no sé cómo lo metía ahí, pero lo metía. Tomaba Pedro y decía, ya ve, pero la Biblia dice que 1000 años, un día es como 1000 años. Y aquí la Biblia dice que Él se va a levantar, Él va a volver en el segundo día. Por lo tanto, es en 2 años. Va a volver en el año 2000, porque la Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años. Y aquí dice claramente, así como el alba va a venir en el segundo día. El segundo día son los 2000 años, y Cristo viene en el año 2000. Y así hace mucho, hace un gran regrete para tú sacar una conclusión como esa. Mi hermano, y mucha gente en Puerto Rico se la creyó. Mucha gente en Puerto Rico se lo creyó. Inclusive el ministerio de Gille Ávila se conoce el ministerio Cristo viene. ¡Cristo viene! El fin se acerca. Entonces, y claro, Cristo viene por su pueblo. Cristo va a volver por segunda vez. Pero la Biblia no dice qué día Cristo va a volver. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay muchos que utilizan la numerología hebrea o... Sí. Sí, para... algunos utilizan la numerología hebrea para hacer cálculos como estos, ¿no? Porque la Biblia dice aquí que son 60 años de aquí, 60 años de Daniel, 60 años del otro, y lo mezclan y sacan la venida de Cristo. No haga eso ni crea eso, hermano, por favor. Hermano Jorge. Los apóstoles tenían la idea de que Cristo iba a venir como en esos días. Así es. Porque, por ejemplo, cuando Pablo escribe de Tesalonicenses, donde dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces ahí está hablando como si él